Mis hermanos, bendiciones, paz y gracia en el Señor. El texto a tratar es Santiago capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 13. Dice el texto: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí abajo, aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Mis hermanos, el tema a tratar en este asunto es el siguiente. En la comunidad de Cristo, pobres y ricos deben recibir el mismo trato. Miraremos esta enseñanza en tres puntos. Como primero miraremos un ejemplo de acepción de personas, versículo 1 hasta el versículo 3. Como segundo miraremos el por qué se hacen acepción de personas, extraído del versículo 3 que dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Y como tercer punto, las consecuencias para los que hacen acepción de personas, extraído del versículo 9 que dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Siendo así, mis hermanos, damos inicio al primer punto. Cuando Santiago nos dice en el versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Por cada exhortación que Santiago hace, siempre se refiere con ternura a ellos al decirles, hermanos míos. A pesar del actuar que ellos tenían, cualquiera diría que ellos no eran hermanos en la fe, pero aquel pastor nunca los dejó de ver como sus hermanos, aún en el pecado en el que estaban. A causa de los líderes religiosos que usaron su poder de autoridad para perseguir a los hermanos, la iglesia se vio afectada económicamente, que la pobreza era notoria en la presentación personal de aquellos hermanos. En ese momento la iglesia empezó a dar mejor trato a aquellos que poseían más recursos, tal vez, probablemente, porque su ofrenda podría ayudar a la iglesia que estaba en necesidad. En una situación así la fe estaba siendo puesta a prueba, pero dicha forma de actuar no era conforme a una fe genuina. Y esto lo dice Santiago en el versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y seguido a esto les expone su pecado. Versículo 2 y versículo 3 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida,
Y también entra un pobre con vestido andrajoso. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Al dar un buen trato a aquel que estaba bien vestido y llevaba anillo de oro, probablemente de esta manera su actuar es la de un hombre codicioso como Labán. Ese mismo Labán que aparece en el capítulo 24 de Génesis. Cuando Abraham envió a su siervo para tomar mujer para Isaac, aquel siervo, al llegar a aquellas tierras por medio de algunas señales, Dios había confirmado al siervo que Rebeca era la mujer para Isaac. Y al saber el siervo esto, según el versículo 22, le dio un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban otros 10 siclos de oro. Y cruzando algunas palabras, ella le dice que en su casa hay lugar para posar. Enseguida la doncella corre a donde su madre y le dice que un siervo de su hermano ha llegado. En el versículo 29, Labán entra en escena y corre afuera donde estaba aquel hombre al lado de la fuente. Versículo 30 dice, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en la mano de su hermana, y lo que ella decía de aquel siervo, de inmediato se dirigió al criado de Abraham diciendo, versículo 31, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás aquí afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y le dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Pero sabemos que dicha atención es solo por interés, esperando recibir algo de aquel hombre. En el versículo 53 dice, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro, y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano Labán y a su madre. Podemos ver que al final Labán obtuvo lo que quería, su buena propina, podríamos decir. Pero al pasar los años, Jacob llega a donde Labán. Y Jacob, al llegar sin nada, no le da el mismo trato que aquel siervo, dándole de una vez mujer. Al contrario, lo explota laboralmente por 14 años, siendo Jacob su sobrino. ¿Por qué Labán trató mejor a un siervo que a su sobrino? ¿En dónde estuvo la diferencia? Sí, precisamente en el dinero. Probablemente así como Labán, los hermanos que pastoreaba Santiago apenas veían entrar a un hombre bien vestido y en sus manos anillo de oro, de inmediato se acercaban a aquel hombre diciendo, venga, ¿qué hace usted de pie? Permítame, le ofrezco una silla, dirigiéndolo al pobre que estaba sentado. Hermano, haga el favor de cederle la silla al caballero. Quédate a este lado de pie, o venga, si quiere, siéntese aquí al lado de mis pies. Ese era un claro ejemplo de lo que es hacer acepción de personas, dando prioridad a uno más que al otro por dinero. Segundo punto, ¿por qué se hacen acepción de personas? Versículo 3, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Jueces con malos pensamientos. Se creían jueces al tratar al rico de una manera que despreciaba al pobre. Pero ¿qué tipo de justicia es esa que trata bien al rico, llegando a humillar al pobre? Su juicio se debía a causa de sus malos pensamientos. Noten que no dice mal pensamiento como si fuera uno, sino malos pensamientos, que su forma de actuar se debía a varias posibilidades. Una de varias posibilidades era actuar conforme a la cultura, ya que era tradicional en aquella época tratar al rico mejor que al pobre. De hecho, era como un dicho que la silla era para el rico y el suelo para el pobre. Pero Cristo dejó el sillón de su trono para que el pobre reine junto con él. Por ello la iglesia no sigue tradiciones, porque el Evangelio de Cristo es contracultural.
En las clases sociales Dios no hace acepción de personas. Para Él no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Todos somos uno en Cristo. No se le debe dar un trato mejor a uno que al otro, porque todos ante el Señor somos hermanos. También pudo ser una manera de la iglesia actuar así para buscar una mejor economía al tratar bien a los ricos y así llegando a despreciar a los pobres. Puede ser que a causa de la situación que estaban atravesando, en la reunión ministerial el secretario dijo: Pastor, los saldos están en rojo. ¿Qué hacemos? Inventémonos algo, dijo alguno de los predicadores. Y el diácono: sí, pastor, nos toca hacer algo para tener más entradas en la iglesia. Dijo otro: es que, pastor, la mayoría de los que vienen a esta iglesia son hermanos de Jerusalén, y ellos no es que aporten mucho porque vienen de la persecución. Y los huérfanos, pues ellos, ¿qué van a aportar? Y las viudas, como sabemos, ellas son sostenidas por sus familiares, y cuando aportan, aportan lo que pueden. Más bien, dijo otro, tratemos de llegar a los ricos. Sí, asentaron todos con la cabeza. Toca a uno que haga de ujier y cuando ve a los ricos entrando, se acerque con amabilidad. ¿Cómo la van? Siervo de Jehová, ¿qué haces aquí? Ven, que he preparado una silla para ti. Esto parece ser una buena idea, solo que en aquella idea se está mostrando desconfianza en Dios al creer que Él no va a sostener al plantear métodos humanos que llevan a despreciar al pobre por dar así un favoritismo al rico. Por eso Santiago le recuerda el versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero al parecer, al hacer ellos este tipo de cosas, estaban cayendo en algo más delicado por lo que dice el versículo 6 y 7. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Lo grave es que han afrentado al pobre, porque con tal actitud lo habían maltratado. Pues el desprecio, como sabemos, maltrata más que un golpe. Los pobres ya eran despreciados por el mundo y ahora estaban siendo despreciados por la misma iglesia. Tal forma de actuar de aquellos líderes de la iglesia no era con una sabiduría que venía de lo alto, sino con una terrenal diabólica, con prejuicios nacidos de malos pensamientos. ¿Cómo se les ocurría a la iglesia darle preferencia a los ricos cuando ellos oprimían a los pobres, inclusive dándoles trabajo para no pagarles, más encima los entregaban a los tribunales por ser cristianos? Por eso Santiago les pregunta en el versículo 6 para que entren en razón. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Además, en el versículo 7 les pregunta, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿Cómo así que aquellos ricos blasfemaban el buen nombre que fue invocado entre ellos? ¿Qué es esto de el buen nombre? En Israel solo había un nombre digno y era el de Dios, porque el nombre de Dios es santo. El Salmo 119, versículo 9 dice, santo y temible es su nombre. El Salmo 115:1, sino a tu nombre da gloria. Pero Santiago, al decir el buen nombre, lo dice con un fin cristológico, mostrando la deidad de Cristo como el Dios hecho carne. Su nombre es tan digno, pues Levíticos 24, versículo 16 dice, y el que blasfemar el nombre de Jehová ha de ser muerto. En Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Cómo era posible que aquellos hermanos dieran tanto favoritismo a aquellos que blasfemaban el nombre del Señor? El favoritismo los llevó al punto de congraciarse con tales personas que cometían pecados tan horribles.
De verdad, este trato al rico y al pobre era con un juicio de pensamientos mundanos, de intenciones incorrectas que no eran centradas en la palabra de Dios. Miren, mis hermanos, hasta dónde los estaba llevando el favoritismo, un pecado que parece ser inofensivo a los ojos humanos, pero que es detestable a los ojos de Dios. Pero la exhortación de su mal juicio a causa de sus pensamientos perversos para tratar a los demás no solo termina ahí. También Santiago les muestra las consecuencias por ello. Tercer punto, las consecuencias para los que hacen acepción de personas. Versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Al decirle Santiago en el versículo 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Amar al prójimo como a sí mismo. Hay un dicho muy coloquial, aún en los labios de los impíos, que dicen, lo que uno no quiere que le hagan, no lo hace a los demás. Amar al prójimo también es eso. Si no quieres que te menosprecien, no menosprecias a los demás. Santiago dice que si estás cumpliendo este mandamiento, estarías haciendo bien. Pero al despreciar al pobre, estaban haciendo mal. El versículo 9 les dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, ya que hacer acepción de personas está lejos de amar al prójimo. Santiago aquí no está disfrazando las cosas, no les dice tranquilos. Eso a todos nos pasa, errar es de humanos. No, Santiago es directo, ustedes han cometido pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Quedáis convictos significa que han quedado descubiertos para ser señalados, juzgados por su pecado, que ha sido expuesto por la ley como transgresores. Esto de transgresores significa que han violado la ley. Pero el violar la ley no se refiere a que han violado un mandamiento de la ley, sino toda la ley. Esto se los confirma en el versículo 10 que dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. No se trata de guardar un mandamiento de la ley, se trata de guardar la ley, como dice el versículo, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Por qué infringir un mandamiento? Equivale a infringirlos todos. Versículo 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago da la respuesta, porque el que dijo, todo está en el que dio la ley, ya que la ley refleja el carácter santo de Dios, manifestando lo que Él no es mentiroso, no es codicioso. Por ello Dios juzga acorde a su carácter santo. Por eso cuando se peca, no solo se peca contra los hombres, se peca contra Dios. Y la acepción de personas era un pecado contra Dios. Por eso el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios. Y al infringir cualquier otro mandamiento va en contra del amor de Dios. Por eso, al infringir, uno infringe toda la ley. Por eso Santiago dice, ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Pero, ¿por qué Santiago, preciso de todos los mandamientos, nombra el matar y el adulterio? Porque el cometer adulterio también equivale a matar, porque la palabra muerte significa separación del cuerpo y del alma. Por ello, cuando una pareja firma el divorcio, hay muerte, hay separación. Cuando un hermano o una hermana se han separado porque su pareja fue infiel,
Los hermanos maduros lo abrazan o la abrazan diciendo, tranquilo, llora el luto. Por eso el adulterio equivale a matar porque ha deshonrado la imagen del cónyuge. Cuando la persona sabe que su pareja le es infiel, la persona llega a sentirse desvalorada. Por eso Jesús dijo que matar no era solo quitar la vida, pues aquel que le diga fato, esto es tonto, bobo, ya es reo de muerte. ¿Y por qué a ese extremo? Porque Dios hizo al hombre a imagen de él. Y aunque por causa del pecado el ojo espiritual del hombre fue distorsionado, aún así la imagen de Dios está en él. Por eso cuando se ofende a alguien, se ofende directamente a Dios, ya que todo aquello que denigre o pueda ofender o lastimar la integridad moral o física de una persona, para Dios equivale a matarlo. Por ello el adulterio equivale a matar. Y lo que aquella iglesia estaba haciendo por causa de su favoritismo era matar al despreciar a los pobres, ya que el favoritismo viene de la raíz levantar el rostro. Aquel trato hacia los ricos hacía que sus rostros anduvieran más elevados, más altivos, más el de los pobres hacia abajo. Y no olvidemos que matar es todo aquello que denigre la integridad de la persona. Estas palabras eran muy fuertes para aquella iglesia, pero cuando las comprendemos podemos ver que eran necesarias, ya que estaban actuando como los impíos que iban a ser juzgados en el juicio de la libertad, en el juicio de Cristo. Versículo 12, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Una situación así es digna de juicio debido a que el Antiguo Testamento demandaba tratar bien a los pobres y esto era con misericordia y quien no lo hiciera era condenado. Cuando miramos Proverbios 14, versículo 31 al 32, dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Pero ¿qué pasaba con el que no? Por su maldad será lanzado el impío. Aquí es donde Santiago da el veredicto final para aquellos que hacen acepción de personas. Versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Esto quiere decir que aquel que actúa con un trato sin misericordia para con los demás no espere recibir misericordia para el día del juicio. Hoy se ruega porque los criminales sean tratados con misericordia. Un asesino pide la oportunidad ante los jueces cuando éste cesó la oportunidad de vivir a otro y cuando lo hizo sin misericordia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando una persona era acusada falsamente, dicha acusación podía llevar a la persona a perder una mano o un ojo o incluso hasta la vida. Pero si los jueces se daban cuenta que aquella persona la habían traído con falsas acusaciones, se le aplicaba la misericordia al dejarla libre, mas al mentiroso que sin misericordia procuraba el mal del otro, el castigo que recibía por parte de los jueces era sin misericordia. Si aquel falso buscaba que al otro le quitaran un brazo o perdiera un ojo, esa misma sentencia se la aplicaban a él. A eso se refiere Santiago cuando dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio, porque condenó al culpable teniendo misericordia del inocente. Esto muestra que aquellos hermanos actuaban como los incrédulos que terminarían bajo el juicio de Dios, pero por cuanto son redimidos por gracia, el Señor les asiste en el capítulo 2, versículo 1, a que anden como es digno, diciendo, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Cuando miramos al Rey que nos vio expuestos al juicio eterno por causa de nuestro pecado, que descendió del cielo a la tierra para que el día del juicio su misericordia sea triunfante sobre nuestras vidas,
tuvo que venir a un lugar donde abundaba el favoritismo. Y aunque Pilato sabía que era inocente, prefirió condenarlo por favoritismo a los líderes religiosos y a César. El rostro del rey no fue favorecido, sino afrentado, arrancando sus barbas, tapando con una sábana su rostro, dándole de puñetazos diciendo: profetiza quién es el que te golpea. Siendo el dueño y señor de todo, pero al no ver en sus manos anillo de oro y un vestido espléndido, no le prepararon una silla, sino una cruz para probar el suelo frío de la muerte. Cuando miramos a Cristo, nos damos cuenta que el favoritismo no es bueno. Por ello, si eres altivo y arrogante y despreciativo para con los demás y buscas congraciarte con otros para obtener algún favor, entonces es claro que te has sentado como Señor en el trono de tu corazón, lo cual no te pertenece. Pero si quieres ser humilde y diferente, viendo a los demás sin acepción de personas, di al rey: mi buen rey, he preparado una silla para ti, entónate en mi corazón para ser humilde. Solo cuando miramos a Cristo, podemos transmitir al otro una misericordia que conmueva. ¿Qué nos enseña esto? Que si la iglesia tiene pocos recursos, entonces no le vamos a predicar a las personas humildes, sino a los que tienen negocios o almacenes. No, a todos se les debe predicar el evangelio por igual. Que si entró una persona adinerada a la iglesia, ¿qué le debemos decir? Siervo de Jehová, ¿qué haces aquí en la entrada de la iglesia? Siéntate en este lugar. No, debemos recibirlos a todos por igual. Entonces, cuando llegue un hermano que es abogado, licenciado, ingeniero, no lo saludaremos acorde a su título, porque abogado es en su oficina. Aquí en la iglesia él es hermano, porque no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, porque todos somos uno en Cristo, porque cuando usted llega aquí, llega a la familia de Dios. Por tanto, no hay títulos. Y si el pastor solo disipula a los hermanos que más diezman, pero a los que dan poco ni los visita, al hacer eso estaría hiriendo a la iglesia. ¿Estaría haciendo bien? Obviamente no. Debemos odiar el favoritismo porque a causa de ello los hombres despreciaron al Señor. No olvidemos estas palabras de nuestro hermano Santiago: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Amén. Mis hermanos, paz y gracia en el Señor.